La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Una gran tristeza nos embargó esta mañana cuando nos enteramos de la muerte súbita de una persona impresionantemente trascendente para nuestro país, el padre José Zanardini. Y nosotros habíamos hablado hace poco tiempo, hace unos 15 días con él, acá en la radio, y hablábamos de esto. Escuchen, con el padre José Zanardini. País, ¿cómo te va tanto tiempo? Buen día, alegría de estar con ustedes, ahí grandes periodistas. Pasamos del deporte a otro tema ahora, parece. Vamos a pasar directamente a otro tema. Alegría. Son todos temas importantes igualmente. Todos los temas son importantes, pero este tema es importante realmente, pues, sobre todo conversar contigo, país. Décadas de lucha de verdad en favor de los indígenas. Conviviendo con ellos, palpitando sus problemas y buscando soluciones. Aprendiendo de ellos a vivir. Eso es lo más importante. Yo sé también esa parte. ¿Qué es lo que vas a decir a los indígenas? ¿Qué es lo que vas a enseñar? A veces me pregunta la gente aquí. Y yo le digo, yo no voy a enseñarle nada, yo voy a aprender. Entonces la gente me mira con 4 ojos, me dice, pero ¿cómo que se va a aprender de los indígenas? Me dice. Realmente son maestros de vida, eso creo, el más beneficiado. ¿Sabe cuántos años son que estoy por Paraguay? Yo 47 años que estoy en Paraguay, y fueron 47 años de aprendizaje realmente de la vida, a vivir felices también, de los mismos pueblos indígenas, de la esencialidad, de lo sencillo, de lo que es más válido, de los valores, la persona, el encuentro, la naturaleza, un montón de cosas. Bueno, eso no sé cuál era el tema por lo que me llamaste. Sí, pero...
Te quería preguntar justamente esto, conociendo tu vivencia indígena, y sé que siempre tenés un ojo puesto en ellos. ¿Cuál es la situación en este momento? Porque vemos indígenas en la calle, en las plazas, cerrando calles, parece que olvidados de no solamente de las instituciones oficiales, sino también de mucha gente que trabajaba antes con ellos y por ellos. Sí, mira, mirando un poco la estadística de los indígenas de Paraguay, un 70% más o menos, un poco más, un poco menos, tienen un territorio ya asegurado, o sea, pueden decir, esto es mi tierra porque tienen un título, tienen unos límites. Hay un 30% de indígenas que o no tienen tierra, o han sido desalojados, o están en trámite con las instituciones públicas. Y ese 30% que son los que andan a veces vagando por las ciudades, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Concepción, en Villarrica, en fin, buscando soluciones porque o han sido desalojados violentamente o no violentamente, pero llegó alguien, algún propietario con un título falso, casi siempre falso, ayuda de los fiscales y de la policía, y le echan de donde están. Y vienen a migrar aquí a la ciudad y son justamente la parte visible, lastimosamente, de las ciudades, de los ciudadanías, que entonces piensa esos indígenas que son haraganes, no hacen nada, están ahí en la esquina, mira esa mujer, los hijos y los varones haraganes, no se sabe ni dónde están, meten hijos, tanto y cuanto. Entonces, esa es la plaga. La plaga de origen es la falta de territorio propio para los que no lo tienen. Algunos que han venido a las ciudades en este último año han sido ubicados aquí en el Gran Asunción, en pequeño territorio, no sé, ahí cerca del Cerro de Lambaré, en Villeta, en Ipacaraí, en Pirayú, en Itá, en Limpio, en Areguá. Están ahí en 1 o 2 hectáreas e intentan reducir, pero aún ahí no tienen trabajo, ahí también se vuelven mendigos, ¿entiendes? Entonces eso es el rostro visible, lastimosamente, que vean los ciudadanos, y de eso deducen que los pueblos indígenas son pueblos que no quieren hacer nada, que son pasivos para la sociedad, no quieren mejorar, no quieren trabajar, y toda esa historia, ¿verdad? O sea, hay un problema de fondo que es la falta de un territorio propio. En la comunidad donde tiene un territorio propio, están viviendo relativamente bien, sencillamente, pero saben, esta es nuestra tierra, todavía tenemos plantas, tenemos medicinales, tenemos algún bichito, hacemos algún trabajo afuera, en las estancias, o no sé, en los pueblos cercanos, algún trabajito de jornalero, se rebuscan y viven dignamente, vamos a decir así. Eso es muy interesante, padre. O sea, hay un 70% más o menos ya que indígenas que están asentados en el territorio que les corresponde. Eso a partir del 1981, porque quiero recordarte y recordar a la ciudadanía que en el 1848, por un decreto del presidente de aquel tiempo, que era Carlos Antonio López, secuestró todos los territorios de los pueblos indígenas con sus patrimonios, a cambio de reconocerlo como ciudadano paraguayo. A partir del 1848 los pueblos indígenas de Paraguay ya no eran dueños jurídicamente ni siquiera de 1 metro cuadrado de tierra. Pues bien, en el 1981, más de un siglo después, ¿te das cuenta? Impresionante. La primera ley, y después también en la Constitución del 92, el Estado asumió la obligación, es el artículo 64 de la Constitución, de devolver gratuitamente a los pueblos indígenas parte de su territorio tradicionales. Entonces ahí empezó todo el proceso de devolución jurídica que
momento, como te dije, estamos más o menos 70%, pero falta todavía un 30%. Sí, pero es un avance, padre, Hay un avance, claro que es un avance, hay que mirarlo como un avance y hay que reconocerlo también. Fue un esfuerzo, fue una lucha dura porque no es fácil, y al comienzo, hablamos de 1981, el Estado todavía tenía terrenos fiscales, entonces fue relativamente fácil pasar la titulación a los indígenas. Pero después, pasando 15, 20 años, ya el Estado vendió todo, y en estos últimos años, para devolver la tierra a los indígenas, tiene que comprarla de los nuevos dueños. Y aquí donde, al comienzo de este siglo, el Estado del presupuesto nacional pasaba al indio una cantidad de dinero para recomprar la tierra de los indígenas. Ajá. Hace ya 15 años que ya el Estado dice no tenemos dinero para comprar la tierra de los indígenas. Y en eso estamos. La crisis de los que están en la calle ahora es debido a eso, que ya el Estado no está comprando la tierra porque dice que no tiene dinero. Estamos bloqueados en este punto. Bueno, ahí habría que avanzar en ese punto, porque está visto por la experiencia que cuando tienen su tierra buscan hacer su propia vida, probablemente son más felices y también dejan de tener esta imagen nociva que tienen por culpa de la falta de tierra en la ciudad. Una imagen negativa que la ciudadanía está teniendo de todos los pueblos indígenas, pero es solo una fracción, es lo que son afectados por falta de su territorio propio. Es como, no sé, uno que no tiene casa. Y sí, anda de aquí para allá, bajo los puentes. No tiene casa propia, que hacen, no sé, anda vagando por la vereda, por los puentes, donde puede rebuscarse. Bueno, queríamos saber tu visión del momento actual. Está claro cuál es el problema y también cuál es la solución para ahí. Así mismo, alegría. Y sí. Bien, gracias por llamarme, gracias que tienen interés ustedes por los pueblos indígenas, sigan de vez en cuando. Y sí, estamos ahí. Yo tengo... tocando ese tema, ¿verdad? Para que la ciudadanía vaya informando. Bueno, ahí está la última entrevista que le hicimos acá en la radio al paisa Nardini, que es una gema, una joya que la providencia, digamos, le regaló al Paraguay. José Nardini es italiano, de una familia noble y rica, y él estudió ingeniería primero, se hizo ingeniero químico y también ingeniero civil en la Universidad de Milán, Italia. Pero un día se le ocurrió estudiar filosofía y también entró a la Universidad de Brescia a estudiar filosofía. Y mientras ya trabajaba en las industrias de su familia, sintió el llamado de la vocación sacerdotal. Entró al seminario, se hizo sacerdote salesiano, vino al Paraguay, estuvo en una parroquia salesiana durante un año hasta que decidió ir a ayudar a los indígenas. Y muchos le decían, país, no te vayas, esos son malos, te van a matar. Y decidió, pese a los consejos, irse a vivir la realidad de los ayoreos. Me contaba una vez que tenía una choza y tenía... ¿Y qué tenía en la choza? Le dije yo, tenía una cama y mi ropero. ¿Y cómo tenía un ropero ahí en medio de la selva? No, mi ropero era un cable que iba en diagonal cruzando mi habitación y ahí colgaba la ropa. Su ropero era un cable. Y colgaba tu ropa y dónde ponías tus zapatos, tus botas. No, todo se cuelga porque si uno pone las botas en el piso, hay muchas víboras en la zona y algunas pueden entrar
en el calzado y cuando uno a la mañana se pone le puede picar la vibra. Entonces también colgaba las botas en su, entre comillas, ropero. Fue realmente un estudioso de la cultura indígena paraguaya, aparte de otros estudios que tuvo a lo largo de su vida. Él es ingeniero químico, ingeniero civil, filósofo, teólogo por la Universidad de Roma, antropólogo social por la Universidad de Londres y antropólogo aplicado por la Universidad de Quito. Imagínense todo lo que sabía este hombre que falleció esta madrugada. Fue durante muchos años, hasta hace poco, hasta ahora, profesor de antropología social en la Universidad Católica, acá en Asunción, y también era profesor en la Facultad de Psicología. O sea, un hombre con una labor incansable estudiando a los pueblos indígenas, conviviendo con ellos y peleando por sus derechos. Una pérdida enorme. Él se hizo ayoreo, se hizo una ceremonia, los ayoreos le adoptaron, le aceptaron como un ayoreo más y pasó a integrar el clan Dosapé. Se hizo un ritual tradicional y pasó a ser ayoreo del clan Bosapé. Organizó muchos movimientos indígenas y a diferencia de varias ONGs que se dicen indigenistas que van de vez en cuando al Chaco en sus camionetas, se sacan fotos y vuelven, él realmente vivió el drama indígena y solucionó gran parte. Recién escuchábamos la entrevista que le hice hace poco que el 70% de los indígenas del Paraguay ya viven en sus tierras y dijo algo que me gustó mucho: viven dignamente, con sencillez pero dignamente. Él era de la región lombarda en Italia y él compró de su dinero una propiedad acá cerca, creo que en Emboscada, y loteó y repartió las tierras a los que no tenían casa. Se llama Lombardía por eso ese barrio, en homenaje a la tierra que lo vio nacer. Escribió una decena de libros, todos muy importantes para entender la cultura. El primero de ellos se llamó Moros, hablando de los indígenas que los españoles habían apodado como moros, ya que eran muy feroces. Y en ese momento acababa de ser expulsado el imperio árabe de Europa y a los árabes le decían moros, por eso a estos indígenas le decían moros. Él escribió un libro explicando la cultura de estos indígenas. Después escribió Ecos de la Selva, Territorios Olvidados, Como hojas al viento, Mirando de frente, textos míticos de los indígenas del Paraguay, un libro hermoso que a mí me gusta mucho que se llama Rocío Tropical, que rescata la literatura y la poesía indígena. Y ya más adelante escribió Cultura del Pueblo Ayoreo en el 2003, Educación Indígena en el 2004 y su último libro fue Sabiduría de la Selva en el 2008. Participó sobre este tema indígena en congresos internacionales en todo el mundo prácticamente, desde Polonia hasta China, estuvo llevando la causa indígena. Y también fue invitado a dictar conferencias en universidades de todo el mundo, de América, de Europa, de Asia. Increíble la labor de país José Sanardini.
y falleció repentinamente. No sufrió, él estuvo haciendo misa el sábado. Se fue nuestra compañera Priscila a la misa. Él hacía misa en la capilla Cacupemí, dependiente de la parroquia Santo Domingo, acá en Fernando de la Mora. Una pérdida, una terrible pérdida. Bueno, Lilian dice buenas noches, saludos desde Barcelona, un gusto escucharte. Gracias, Lilian. Y dice el abogado Carlos Javier, largo de tu escrito será, Carlos Javier. A lo mejor no era para este programa. Escribime más corto, por favor. Si es para este programa, escribí más corto, por favor. No puedo estar leyendo 1 hora. Bueno, hay pérdidas que son sensibles, como esta del país Nardini, porque son personas que no tienen sustituto, no tienen reemplazo. Muchas veces hay un refrán que dice, nadie es imprescindible, ¿verdad? Pero figuras como la de José Sanardini sí que son imprescindibles. Lo bueno es que deja una huella gigantesca y lo bueno es que hizo ya muchísimo bien. 47 años en nuestro país y 47 años fructíferos. 47 años que no pasaron en vano. Y eso realmente no tiene precio. Así que vamos a extrañarlo. Yo tuve el honor de ser su amigo, si se puede decir, porque nos vimos muchísimas veces, nos encontramos en varias ocasiones y siempre era la jovialidad en persona. Decía siempre cuando le veía a uno, alegría, alegría, ese era su saludo. Impresionante. Una locura. Y bueno, se nos fue el país Nardini. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que a mí siempre me preocupó, siempre me interesó más bien, más que preocupar. Y es el siguiente. Cuando pensamos en justicia, solemos cometer un error y probablemente ustedes de la audiencia también estén cometiendo el mismo error sin saberlo. Porque crecemos escuchando desde hace décadas que la meta de toda sociedad justa es la igualdad. Que mientras haya diferencias entre personas, algo está mal. Y que el rol del Estado es nivelar, redistribuir y forzar que todos tengan resultados idénticos. Y eso suena muy noble, ¿verdad? Suena como compasión, como empatía. Empatía es una palabra que el surdaje repite mucho. Suena como progreso. Pero ese es el error. Y es un error que un filósofo inglés, Roger Scruton, pasó gran parte de su vida desenmascarando. La obsesión con la igualdad forzada no solo no produce justicia, sino que produce exactamente lo contrario a la justicia. Produce una destrucción sistemática de las instituciones que realmente crean oportunidades. Produce resentimiento en lugar de gratitud. Produce dependencia
en lugar de responsabilidad. Y a la larga, lamentablemente, produce totalitarismos como el que hasta ahora, y espero que durante poco tiempo más, ocurren en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua, por hablar de los países sudamericanos en ese trágico, que comparten ese trágico destino. Scruton no vio esto de entrada, digamos, en su carrera. Él estuvo en las revueltas estudiantiles de mayo del 68 en París, mirando desde la ventana de su departamento. Vio cómo jóvenes privilegiados de familias pudientes, estudiando en universidades caras, estaban destruyendo la ciudad luz en nombre de la igualdad. Él también enseñó filosofía clandestinamente en la Checoslovaquia comunista. Ustedes saben que Checoslovaquia estaba detrás de la cortina de hierro. En esa sociedad donde la igualdad forzada había tenido como resultado aplastar toda excelencia humana. También él vivió la hostilidad, digamos, hostilidad académica en Inglaterra, cuando el progresismo inglés destruyó sistemáticamente las instituciones que realmente llevaban el pan a la gente que trabajaba, y también destruyó las que se llamaban las Grammar School, que eran escuelas públicas de excelencia que permitían a niños con un cociente intelectual elevado poder acceder a grandes universidades a través de una beca. O sea, él no tuvo una inspiración repentina para identificar la trampa de la igualdad. Tuvo décadas observando el resultado de esta idea. Y a lo largo del tiempo, cuando ya se había asentado definitivamente en su pensamiento lo nociva que es la búsqueda de la igualdad forzada, identificó 5 trampas específicas, 5 mecanismos ocultos, digamos, mediante los cuales el ideal de igualdad se transforma en una fuerza destructiva. Y nosotros que vivimos en Sudamérica vemos de cerca las consecuencias de estas trampas prácticamente todos los días. Y uno siente, por todo lo que le dijeron a lo largo del tiempo de las bondades de la igualdad, una especie de tensión. Por un lado, por supuesto que cualquier persona decente tiene que rechazar la injusticia genuina, que es la corrupción, que es el nepotismo, que son los privilegios arbitrarios que bloquean oportunidades reales. Pero también, y ahí está la tensión, intuimos que hay algo profundamente equivocado en las políticas igualitaristas que prometen el paraíso, pero que lo que consiguen es mediocridad obligatoria, clientelismo político y destrucción de la excelencia. Es algo que normalmente uno, si tiene 2 dedos de frente, intuye, ¿verdad? Hay algo que está mal en este igualitarismo.
Ahí le tenés a Argentina destruida por el igualitarismo, por el clientelismo político. Argentina tiene cerca de 40 millones de habitantes y tenía 19 millones de personas que vivían de planes, sin trabajar, por ejemplo. Y el Estado no genera riqueza. Esa plata le sacaban a los que trabajan para darle a los que no trabajan. ¿Y por qué? Por los votos de esa gente. Hasta que esa gente se cansó y le eligieron a Javier Milei. Pero a esta intuición, a esta sensación de que eso no está bien, le podemos dar un lenguaje filosófico, y ahí entra Scruton. Y Scruton nos va a posibilitar aprender a diagnosticar, digamos, con una precisión de neurocirujano, las 5 trampas de la igualdad forzada. Y no solamente nos vamos a poder empapar de lo que significa esto, sino que también vamos a descubrir la alternativa, porque Scruton no solamente denuncia el mal, sino desarrolla la solución a ese mal. Scruton propone una visión de justicia verdadera, basada en oportunidades reales, en gratitud mutua, no clientelista, y en la responsabilidad personal. Bueno, vamos a explorar un poco entonces en las ideas de Roger Scruton y también de algunos otros grandes filósofos. Estos son filósofos que nos ayudan a pensar con claridad, a buscarle, digamos, la razón verdadera a las cosas. Bueno, volvamos atrás. Para entender por qué Scruton dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo intelectual a, digamos, desenmascarar las trampas del igualitarismo, necesitamos conocer un momento específico de su vida. Ya les conté al principio, primavera del 68, París. Scruton, en ese momento un joven estudiante de 24 años, como les conté, estaba mirando desde la ventana de su departamento, mientras estudiantes privilegiados de la Sorbona estaban destrozando su barrio. Vio cómo estos estudiantes arrancaban los adoquines que estaban ahí como pavimento hacía 200 años para tirar contra las vidrieras, quemaban los autos, vandalizaban pequeños comercios de familias trabajadoras, y mientras destruían ese barrio, y por supuesto gran parte de París, gritaban que estaban luchando por la igualdad, por la liberación y por la justicia social. Y Scruton, mirando desde su ventana, sentía un horror creciente, pero no un horror moral ordinario o de miedo. Era algo más profundo. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo a través de esa ventana era la manifestación física, la manifestación de fuerza de una contradicción filosófica. Jóvenes que nunca habían conocido la verdadera opresión, jóvenes que disfrutaban de privilegios educativos, jóvenes que tenían un buen pasar económico gracias a sus padres, jóvenes que tenían a su alcance oportunidades y placeres que el 95% de la humanidad jamás tendría, destruyendo las estructuras que permiten
que personas comunes como los comerciantes cuyos negocios están destruyendo, quemando, saqueando, se construyan vidas dignas. Y la justificación de toda esta barbarie era una palabra que para ellos resultaba mágica: la igualdad. Ellos creían que toda la destrucción que estaban haciendo se justificaba porque era una lucha por la igualdad. Y este momento, esta visión, transformó a Scruton. Hasta ese día que veía cómo estos jóvenes privilegiados destruían París, él había sido políticamente indefinido. Él venía de ser hijo de un papá comunista. Él había sido criado en una familia de clase trabajadora en la Inglaterra de posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Pero presenciar en ese mayo del 68 esta vandalización de París instaló algo en su mente. La búsqueda abstracta de igualdad, desconectada de realidades concretas, de instituciones reales, de gratitud por lo heredado, no producía justicia. Producía destrucción, producía nihilismo destructivo disfrazado de idealismo. Y aquí viene lo crucial de este momento. Scruton no se convirtió al, digamos, conservadurismo por defender privilegios injustos o desigualdades arbitrarias. Se convirtió al conservadurismo, a la derecha conservadora, porque vio con una claridad, vamos a decir, meridiana, que el igualitarismo revolucionario atacaba justamente las instituciones que permitían movilidad real para personas de origen humilde. Vamos atrás otra vez en el tiempo, a los años 60 y los años 70, un poquito atrás nomás, porque ya estábamos en el 68, ¿verdad? Digamos, el sistema educativo inglés estaba dominado, como ahora está dominado el sistema educativo norteamericano, por ejemplo. Una cosa rarísima, una cosa cíclica. Este sistema educativo inglés estaba dominado por la ideología igualitarista. Y esta gente, este establishment educativo igualitarista, realizó una campaña sistemática para abolir, para hacer desaparecer las Grammar School. Busquen ustedes lo que eran las Grammar School en Google. ¿Qué eran estas escuelas? Eran instituciones públicas de excelencia académica que seleccionaba a sus estudiantes mediante exámenes. Solamente podían entrar por sus méritos académicos, por su inteligencia, por su curiosidad por saber, no por su origen socioeconómico. O sea, un niño brillante de una familia obrera podía acceder a educación de calidad comparable a las escuelas privadas más prestigiosas. El propio Roger Scruton fue producto de una Grammar School. Ya les dije, hijo de papá comunista y mamá ama de casa, su talento intelectual, su gran inteligencia, le abrió las puertas a una educación superior, a una educación de élite. Y una vez que terminó el colegio en la Grammar School, fue admitido en Cambridge.
O sea, estas Grammar School eran escaleras reales de movilidad social. Pero el argumento igualitarista era implacable. ¿Qué es lo que decían los socialistas que pedían abolir, y lo consiguieron, abolir la Grammar School? Que estas escuelas eran injustas porque creaban desigualdad. Algunos niños recibían mejor educación que otros, y eso no se podía admitir en nombre del igualitarismo. Resultado, las Grammar School fueron desmanteladas y reemplazadas por otras escuelas llamadas Comprehensive School, escuelas en donde todos recibían exactamente la misma educación mediocre, sin diferenciación por talento o por esfuerzo. La igualdad se logró, como siempre, hacia abajo, nivelando la educación de los niños hacia la mediocridad, no elevando la excelencia. Y esa es una de las ironías terribles que Scruton señaló una y otra vez a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque las familias ricas, al desaparecer las Grammar School, simplemente enviaron a sus hijos a escuelas privadas, a escuelas de excelencia, porque tenían la plata para pagar. Y los que sufrieron fueron los niños, los hijos de familias trabajadoras, que perdieron la única vía que tenían para acceder a una educación de calidad. O sea, la igualdad forzada no eliminó privilegios, sino que consolidó los privilegios. Los hijos de familias adineradas a mejores colegios, los hijos de familias sin dinero a colegios mediocres o malos. Y imagínate que vos seas papá de un barrio popular, acá de los alrededores de Asunción. Hay una escuela pública excepcional que acepta a los estudiantes más talentosos, más aplicados, sin importar su origen económico. Tu hijo va a ese colegio, estudia por las noches, se esfuerza, hace el examen y consigue entrar en uno de estos colegios de excelencia. Tiene la oportunidad de recibir la educación que va a transformar su futuro. Pero entonces, cuando tiene esa posibilidad de oro, de un ascenso social y económico, llega un político de izquierda con un discurso igualitarista. Esta escuela es injusta porque no todos pueden entrar, crea desigualdad. ¿Por qué solamente los más inteligentes van a entrar y los demás no van a entrar? Vamos a eliminar esta escuela y vamos a crear un sistema donde todos reciban exactamente lo mismo. Es una trampa. Bajo el nombre de justicia, acaban de eliminar la única escalera que tu hijo, vos que sos un obrero, la única escalera que tu hijo tenía para ascender. Y este esquema de destruir lo que funciona en nombre de la igualdad abstracta, es la primera de las 5 trampas que Scruton identificó. La primera trampa. Esta es la primera trampa que Scruton desenmascaró y es probablemente la más terrible porque opera a nivel psicológico antes de manifestarse en la política. Él le llamó a este esquema la falacia de suma cero. Y funciona así. Te enseñan a ver todo éxito ajeno como tu fracaso personal. Si tu vecino progresa, automáticamente algo te quitaron a vos.
Si alguien tiene más, es porque a vos te dieron menos. El pensamiento de esta gente es: la prosperidad no se crea, solo se redistribuye de un ganador a un perdedor. Y esta es la mentira fundamental del igualitarismo. Y Scruton, con su brillantez y con su ferocidad intelectual, combatió esto porque sabía de sus consecuencias prácticas. En uno de sus escritos podemos leer: la envidia es el vicio más destructivo porque no beneficia al envidioso, pero daña o puede dañar a quien es objeto de la envidia. Y la política igualitarista es envidia institucionalizada. Scruton no está haciendo ahí un juicio moral superficial. Está mostrando un mecanismo psicológico concreto que transforma sociedades. Vamos a buscar un ejemplo para que vean, cómo opera en la vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Imagínense que vivimos o que viven en un barrio de clase media y un vecino, después de años trabajando, teniendo 2 empleos y ahorrando cada centavo, finalmente compra un excelente auto. Un auto 0 kilómetros, en lugar de la vieja carcacha que manejaba. Y ese auto que compra el vecino es el resultado de un sacrificio real, de decisiones difíciles, de disciplina financiera, de privaciones. Pero aquí está la trampa. Si vos ya fuiste condicionado por la mentalidad de suma cero, por la mentalidad de la envidia, vos al ver ese auto nuevito, brillante de tu vecino, no pensás en la inspiración que te tiene que dar. No decís: si él pudo, yo también puedo. Si me esfuerzo como se esforzó él, yo también puedo. No sentís la alegría de saber que de esta sociedad donde vivís, el esfuerzo y el ascenso social es posible. No pensás: ¿cómo él puede tener ese auto y yo apenas puedo pagar mi alquiler? Quiere decir que alguien está arreglando el sistema, que el sistema no es justo, que alguien me está quitando algo que yo merezco. Él ganó ese auto y eso significa una pérdida para mí. Ese es el veneno del igualitarismo. No es el auto lo que importa, es la transformación psicológica en resentimiento de algo que debería ser inspiración. Es cambiar la inspiración que te tiene que dar por la envidia que sentís. Es cambiar la gratitud de saber que si te esforzás podés tener ese auto 0 kilómetros. Cambiar esa gratitud de saber eso por la amargura. Y cuando políticos y activistas cultivan, inculcan ese resentimiento, cuando te dicen una y otra vez que cada diferencia es injusticia,
que cada éxito ajeno te oprime más, están construyendo algo peligroso. Una sociedad donde nadie puede mejorar su estatus sin ser odiado, donde toda excelencia tiene que ser destruida en nombre de la igualdad, es la sociedad que crea el igualitarismo. Y Scruton vio esto estando en Checoslovaquia, enseñando filosofía clandestinamente, vio cómo esto estaba devastando la Unión Soviética y la Europa del Este. En Checoslovaquia, durante los años 80, cuando enseñaba filosofía, enseñando, digo, clandestinamente, arriesgando su libertad, conoció a familias que antes del comunismo habían sido propietarias de unas tiendas pequeñas, pequeños negocios, digamos, ¿verdad? Y que eran artesanos respetados, habilidosos, eran profesionales competentes. Y el régimen igualitarista del comunismo les había sacado su privilegio burgués, es decir, confiscó todo el régimen y les forzó a tener empleos asignados por el Estado, que garantizaba que todos tuvieran exactamente los mismos recursos miserables. Igualdad perfecta. Nadie tenía más que nadie y todos eran igualmente miserables. Es lo que pasó en Argentina con las jubilaciones, por ejemplo. Los jubilados habían aportado 30 años y tenían buenas jubilaciones, pero llega Cristina Kirchner y dice, no, todos van a ser jubilados, los que aportaron y los que no aportaron. Se triplicó la cantidad de jubilados o de gente que recibía jubilaciones. 1/3 era jubilado y 2/3 era gente que no aportó nunca. Y todos recibieron plata, pero la torta era la misma y se tenía que repartir en más pedacitos. Y todos pasaron a tener jubilaciones miserables. Y lo que se celebró por la izquierda, miren lo que hizo Cristina, les dio a todos una jubilación, lo que hizo en realidad es volverlos miserables a todos. Cuando el Estado garantiza que todos tengan exactamente lo mismo, lo que hace es convertir a todos en miserables. Igualdad perfecta. Nadie tiene más que nadie y todos son igualmente miserables. Y ese veneno psicológico penetra tan profundamente que cuando alguien, estamos hablando de regímenes socialistas, cuando alguien muestra iniciativa, embellece su casa, cultiva un jardín más lindo, estudia más, los vecinos en esas sociedades cooptadas por el socialismo, los vecinos no celebran el esfuerzo, lo denuncian. ¿Por qué él tiene esta casa mejor cuando todos tenemos que ser iguales? Debe estar robando en algún lado. O sea, el igualitarismo, el socialismo, no solo elimina la desigualdad material, sino que destruye la capacidad humana de celebrar la excelencia, de sentir gratitud por las mejoras, de inspirarse en el éxito ajeno. Eso es el socialismo totalitario. Ahí llega el totalitarismo. El totalitarismo, dice Scruton, no comienza con tanques ni con campos de concentración. Comienza con una premisa que en apariencia es inocente. Esta es la premisa. La desigualdad es injusticia. El que tiene más le quitó al que tiene menos. Y vamos a forzar la igualdad. Una vez que aceptas esta premisa, caes por un
tobogán filosófico que termina en la justificación de una creciente coerción, de un creciente control del Estado. Porque si cada diferencia es injusticia, entonces cualquier medida para eliminar la diferencia, la confiscación, la redistribución forzada, el control estatal total, se justifica moralmente. La falacia de suma cero de Scruton. La falacia de suma cero cultiva el resentimiento y el resentimiento exige políticas de nivelación forzada. Y esa política de nivelación forzada destruye las instituciones que generan prosperidad real. Y esa destrucción produce más miseria. Y la miseria produce más resentimiento. Y el ciclo se intensifica hasta que solo queda compartir la ruina. Lo que hay que hacer, dice Scruton, es rechazar la premisa. Desigualdad no es sinónimo de injusticia. Hay algunas desigualdades que reflejan injusticias reales. El nepotismo, la corrupción, los privilegios legales arbitrarios. O sea que no todos sean iguales ante la ley. Pero hay otras desigualdades que reflejan diferencia en talento, en esfuerzo, en decisiones, en voluntades, en circunstancias. Y una sociedad justa no es la que elimina toda diferencia, es la que garantiza que el origen no determine el destino, que oportunidades reales estén disponibles para quienes tienen talento, para quien está dispuesto a esforzarse. Esa es la primera trampa explicada por Scruton. Para no aburrirles, mañana vamos a continuar con la segunda trampa. Vamos a leer mientras tanto acá los mensajes. Dice acá, Alberto, ellos tienen que recuperar sus tierras. Ya te dijo ni el país Zanardini. El 70% ya recuperó sus tierras. De no tener nada. El padre Zanardini fue un tipo fantástico, querible, dice Regino. Sí, totalmente, Regino. Buenas, Albert, presente como siempre. ¿Dónde hacía misa en los últimos tiempos del país? Soy Fernandino. Empecé a escuchar el programa desde la entrevista. Él hacía misa en la parroquia Caacupemí, dependiente de... No en la parroquia. En la capilla Caacupemí, dependiente de la parroquia Domingo Sabio, ahí en Fernando de la Mora. Lilia dice, bueno, cuando venga Alfredo le vamos a pasar este teléfono. Buenas noches, saludos especiales desde Barcelona, un gusto escucharte. Bueno, Lilian, te voy a pasar. Santiago de Chile de 2019 es similar al Mayo francés. No, es peor Santiago de Chile. El Mayo francés fue unos estudiantes locos. El Chile 2019 fue organizado y armado por Venezuela, Cuba y el Grupo de Puebla. Dice Jorge, Albert, ¿qué tal? Sale bajo el volumen de la transmisión, levanta un punto, por favor. Imagínate si se hubiese igualado todo para arriba. Y un de Rico Pata, dice. Eso decía, ¿te acordás? Decía Lino Oviedo, decía, y de Rico Pata era su eslogan. Una cosa de locos. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento de tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.